poner nombre y apellido para que les ponga asistencia. Aquí hay una tal Celeste, no sé qué apellidará. No sé qué apellida. O sea, Celeste no me dice nada, me dice nada más un color, pero no me dice su apellido. Así que esa tal Celeste, no sé qué apellida, por lo tanto tiene falta, pues no. Le dije, por favor, ponga el nombre y apellido, porque es la única forma de llamar lista. ¿Sí? Entonces, les encargo, ponga el nombre y apellido. Les repito, a compañera o compañero, será hombre o mujer, Celeste, no sé qué apellida. Por lo tanto, oficialmente no está en esta clase, pues no. Bien, jóvenes. Listo, ya llamé lista, así que ya tomé lista en base a los que están en la reunión, ¿sí? Si no ponen apellido, no se extrañen y no me reclamen después que les ponga falta y me digan que yo he venido, que yo ya estaba, no sé. ¿Está bien? Entonces, comenzamos la clase. El tema que hoy día tenemos que ver es jugo pancreático. Estamos viendo jugos digestivos, estamos en digestión, ¿no es cierto? Ayer vimos todo lo que es jugo gástrico y ahora nos toca ver jugos pancreáticos. Entonces me voy al texto y seguimos la clase. Bien, enseguida entramos. Escúcheme, el páncreas es un órgano sumamente importante. Ya es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un órgano de secreción interna y secreción externa. Es un órgano mixto. ¿Ya? No le tiran mucha pelota a este órgano, ¿ya? Porque piensan que el hígado, el corazón, el riñón nomás son los importantes, pero desde el punto de vista nutricional, digestivo, el páncreas es un órgano imprescindible. Si el páncreas no funciona, el animal se va a morir por inanición. El jugo pancreático secreta enzimas que degradan carbohidratos, lípidos, proteínas. Entonces, si no hay carbohidratos, lípidos y proteínas, el organismo no va a tener energía. ¿Sí? Por lo tanto, ese animal, si no tiene energía, se nos va a morir de hambre, pues, ¿no? Entonces, apaguen su micrófono y deje de renegar con su perro ahí. Entonces, esa es la figura. A ver, un segundito, creo que hay algunos compañeros todavía que están en sala de espera, los tardones, nos faltan, ¿no? Ya. Nos faltan algunos tardones, en fin. Les decía que el páncreas es un órgano de suma importancia. Si no funciona el páncreas, el animal se va a morir por inanición, se va a morir de hambre. Aunque trague y trague lo que le den de comer y no funciona el páncreas, no hay energía. Y si no hay energía, el animal se va a morir, la célula se muere. ¿Ya? Me decía, ¿por qué? Porque el páncreas, van a ver, un órgano, cuando hagan necrosis, es un órgano que parece una grasita en la primera porción del intestino delgado del duodeno. Es como una grasita rosadita, pegadito al intestino delgado, al duodeno. Nadie le tira pelota, pero ese órgano es imprescindible, aunque no crean. Hay mucha gente que tiene cáncer en páncreas y se mueren. Si hay alguna obstrucción en el páncreas, se mueren, así de fácil. ¿Ya? No se olviden, el páncreas es importante.
Por ejemplo, hay personas que pueden padecer de diabetes. ¿Por qué? Porque la insulina, que es la hormona que regula la glucosa en sangre, es la que saca la glucosa que está en exceso y lo lleva al hígado y lo guarda como glucógeno, se secreta en el páncreas, en las células beta de los islotes de Langerhans, que se llama, ¿no? En histología. Entonces, si el páncreas no funciona, no hay insulina y puede haber un problema de diabetes también. ¿Está bien? Luego, le decía, es un órgano de secreción mixta, es un órgano mixto de secreción interna y de secreción externa. ¿Por qué se dice que es un órgano de secreción interna? ¿Cuándo un órgano es de secreción interna? Escúcheme bien, esto también le pregunto en el examen. Porque su producción, su secreción, lo desemboca directamente a la sangre, ¿sí? Lo que produce, como la insulina y el glucagón, lo va a depositar directamente a la sangre. Por eso es de secreción interna. Les repito, la insulina y el glucagón se sintetizan en el hígado. Son hormonas importantes para el metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Si no hay insulina, hay diabetes. Pues, ¿no? Si no hay glucagón, no hay quien desdoble el glucógeno del hígado y lleve energía a la sangre como glucosa. ¿Se dan cuenta? Por eso es un órgano sumamente importante. Les repito, es mixto porque secreta internamente a la sangre, vierte directamente a la sangre como la insulina y el glucagón. Y de secreción externa, ¿por qué? Porque mediante el conducto pancreático, ¿sí? O el conducto de Wilson también se llama, seguramente Wilson es un tipo que lo describió, desemboca, ¿sí? Al intestino delgado, a la partecita esa que se llama la ampolla de váter anatómicamente, es una ampollita. Entonces, ese jugo pancreático, ¿ya? Esa secreción externa va a vertir directamente al intestino delgado. ¿Y qué elimina ahí básicamente? ¿Qué libera ahí? Enzimas, ¿sí? Les repito, enzimas que van a terminar de degradar los carbohidratos, los lípidos y proteínas. Le decía que la digestión es la degradación de sustancias complejas como el almidón, ¿sí? Tiene que llegar al intestino delgado y ese almidón, ese polisacárido, tiene que terminar en un monosacárido, glucosa, fructosa o galactosa. Entonces, en el intestino delgado es donde se termina de degradar el polisacárido, ¿sí? Si no se puede degradar como monosacárido, ¿ya? Si no funciona el páncreas, no hay energía y el animal se muere de hambre, va enflaqueciendo, enflaqueciendo, enflaqueciendo. Por más que trague, el alimento va a pasar como colectivo lleno, porque si no hay el páncreas que funcione, no hay energía en la célula. ¿Está bien? Entonces, no se olviden, el páncreas es un órgano sumamente importante desde el punto de vista digestivo nutricional en los animales. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, esa es la importancia. Seguimos con el jugo pancreático. Bien, ¿qué dice? El jugo pancreático, ¿ya? El jugo pancreático es un líquido similar a la saliva en su aspecto, ¿ya? Lo mismo, el pH es muy similar al de la saliva. ¿Cuánto era el pH de la saliva? 7, 7.2, dependiendo de la especie, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo también tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. No se olviden, tanto la saliva, el estómago, intestino, todos los jugos digestivos tienen una producción orgánica y una producción inorgánica, ¿sí? Es la composición química. ¿Está bien? Entonces, dentro de la composición orgánica están las proteínas, las enzimas, ¿no? Las enzimas, algunas inmunoglobulinas A también se encuentran en el páncreas. Sí, esa es la parte orgánica, ¿no? Químicamente, a veces les pregunto, descríbame la composición química del líquido pancreático, el jugo pancreático. Ustedes me dirán, hay una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica está constituida por proteínas, que son, la mayoría también son enzimas, hay inmunoglobulinas, ¿ya? Esa es la parte orgánica. Y la parte inorgánica son aquellos que no tienen
carbón, ¿no es cierto? Hay algunos iones de sodio, potasio, calcio, el ácido carbónico, ¿sí? Algunos fosfatos. Esa es la parte inorgánica. No se olviden, siempre todos los jugos digestivos tienen en su composición química una porción orgánica, los que tienen carbón, y porción inorgánica, los que no tienen carbón, ¿ya? Entonces, esa es la composición química del jugo pancreático. El pH es ligeramente alcalino, ¿ya? Es similar a la de la boca, ¿está bien? ¿Qué dice exócrino? Porque drenan o vierten su producción hacia el intestino delgado por el conducto de Wilson, ¿no? O el conducto pancreático también, como quieran. Seguimos. ¿Qué más nos dice aquí? Acciones digestivas. Desde el punto de vista enzimático, les decía que es importante el páncreas. ¿Por qué? Porque lo que va a vertir al intestino delgado son enzimas que van a actuar sobre los carbohidratos, lípidos y proteínas. No se olviden que la digestión es la degradación de los compuestos desde la boca hasta el intestino delgado. En el intestino delgado donde se desemboca ya el jugo pancreático. Y ahí tiene que haber la última actividad de degradación de carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Está bien? Entonces, es rico en enzimas el páncreas. ¿Ya? Es rico. Tenemos, por ejemplo, la amilasa. Hay una enzima que se llama la amilasa pancreática, que es igualita a la alfa amilasa de la saliva. ¿Está bien? No se olvide. Entonces, hay la amilasa pancreática, que es igualita a la alfa amilasa de la saliva. ¿Está bien? Va a romper, obviamente, también los enlaces alfa 1,4 del almidón. Otra enzima tenemos la tripsina. Esta tripsina es una enzima ya activa, pero es producida como una preenzima. Y esa preenzima se llama tripsinógeno. ¿Está bien? Ya sabemos que muchas enzimas son fabricadas, sintetizadas, producidas como preenzimas, proenzimas o zimógenos. Es el caso de esta tripsina, que es secretada como tripsinógeno. ¿Ya? ¿Quién la activa este tripsinógeno? Es otra enzima que se llama la enteroquinasa. Entonces, el tripsinógeno es activada por la enzima enteroquinasa y se convierte en tripsina, que ya es una enzima activa. ¿Está bien? Entonces, esa es otra enzima importante del páncreas que va a actuar sobre las proteínas. ¿Qué dice? La tripsina es una endopeptidasa. ¿Qué quiere decir endo? Ustedes saben que las proteínas son aminoácidos más aminoácidos más aminoácidos más aminoácidos, ¿cierto? Más de 50 aminoácidos y es proteína. Entonces, esta tripsina es una endopeptidasa porque rompe los enlaces de adentro, ¿no? Los enlaces internos. Por eso se llama endopeptidasa, porque rompe los enlaces internos de la cadena de polinucleótidos, ¿no? O sea, de aminoácidos. ¿Sí? A eso se refiere el término endo, por dentro. ¿Sí? En la endopeptidasa, es decir, rompe los enlaces peptídicos de las proteínas o de los aminoácidos por la parte interna, por el medio. ¿Qué nos dice? Tiene selectividad por enlace del grupo carboxilo de aminoácidos diaminados. Habíamos visto que hay monoamino, diamino, ¿no es cierto? Pero esta enzima tiene preferencia por los aminoácidos que tienen dos grupos aminos, como es la lisina y la arginina. ¿Sí? Es un poquito más específica. Su pH es un poco más alto, ¿no? Pero dependiendo de la especie, ¿ya? 7, 7.5. En algunas especies llega a 8, como en el caso del humano, pero en la mayoría de los monogástricos es 7, 7.5 el pH. ¿Está bien? ¿Qué más hace? Esta tripsina también activa a muchos o algunas preenzimas que se sintetizan en el páncreas. Seguimos.
Hay otra enzima que se llama la quimio o quimotripsina. Quimotripsina. También es sintetizada como una preenzima o proenzima o simógeno. ¿Cómo se llama? Quimiotripsinógeno. ¿Sí? Entonces, esta preenzima es activada por la anterior enzima que le decía que era la tripsina. Entonces, esa tripsina va a activar este quimiotripsinógeno y la va a convertir en quimotripsino. ¿Está bien? Entonces, esta quimotripsina también es una endopeptidasa, es decir, va a romper los enlaces internos también. Entonces ya tenemos otra enzima producida por el páncreas. Es lo que le decía, la quimotripsina es una endopeptidasa, es decir, rompe los enlaces peptídicos internos de la cadena de aminoácido más aminoácidos de las proteínas. ¿Está bien? ¿Qué más nos dice? Ataca diversas uniones peptídicas, ya saben lo que es una unión peptídica, cuando un aminoácido se une con el otro, ¿no? El grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo, ¿no? Sí, aminoácido. Esa es unión peptídica, ¿no? Libera una molécula de agua. Entonces, esta enzima obviamente también va a ser una hidrolasa, ¿no? Porque va a meter una molécula de agua y va a separar el grupo amino y le devuelve el grupo amino a uno y el grupo carboxilo al otro aminoácido. Pero esta enzima tiene preferencia por los aminoácidos aromáticos. Acuérdense cuáles eran los aromáticos, los que tienen una forma de un anillo aromático, que es la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Entonces también es un poquito selectiva con ese tipo de aminoácidos. Es decir, es una endopeptidasa, rompe los enlaces internos, ¿sí? Pero prefiere buscar a los aminoácidos que son aromáticos, es decir, con un anillo aromático, como es la fenilalanina, tirosina y el triptófano. Entonces ya tenemos esa enzima que es secretada por el páncreas. Luego tenemos las carboxipeptidasas. Su nombre nos dice, ¿no? Carboxi, va a actuar sobre los grupos carboxilos, ¿no? Secretadas también como preenzimas o proenzimas, que es la procarboxipeptidasa. También son activadas por la enzima tripsina, ¿no? Esta tripsina va a activar a la procarboxipeptidasa y la activa y la convierte en carboxipeptidasa. ¿Qué hace esta carboxipeptidasa? Su nombre lo dice, carboxi, ¿ya? Es decir, va a romper los enlaces externos por la parte externa del aminoácido, ya no por el medio, una exo, endo por dentro, exo por fuera. Entonces, una exopeptidasa. Entonces, ¿qué actividad específica tiene? Va a romper los enlaces a nivel del grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Qué dice? Son exopeptidasas que catalizan la hidrólisis de uniones peptídicas adyacentes del grupo C-terminal y dejan libertad el último aminoácido. Entonces le van a brincar al aminoácido suelto, al del final, ¿ya? Y va a romper los enlaces especialmente en el grupo carboxilo. Por eso se llaman carboxipeptidasas. Son exopeptidasas. ¿Sí? No se olviden. Esta es la cadena de proteínas, aminoácidos más aminoácidos. Las endopeptidasas actúan por dentro y las exopeptidasas le brincan por los extremos. Y esta carboxipeptidasa le brinca por el extremo que tiene el grupo carboxilo y deja libre al último aminoácido. ¿Está bien? A eso se refiere. Luego tenemos la elastasa. Su nombre nos dice, va a catalizar ya la separación va a producir la hidrólisis de las proteínas, ya, que contienen elastina, ¿no? ¿Qué dice? Se cataliza la hidrólisis de la elastina. Ustedes saben que la elastina es una proteína elástica, ¿no? Es una proteína fibrosa que le da la elasticidad a los ligamentos, ¿no es cierto? A algunas fascias, a la piel. Entonces, a ese nivel actúa esa elastasa. También, como muchas enzimas, es sintetizada con una proenzima, preenzima o simógeno, ¿ya? Entonces, secretada en el páncreas como proelastasa. ¿Y quién la activa? Es la enzima tripsina también. Viene la tripsina y la activa y la convierte ya en elastasa, que ya tiene actividad enzimática. Luego tenemos las ribonucleasas y desoxirribonucleasas.
Su nombre lo dice, ¿no? Actúan sobre los ácidos nucleicos, ¿sí? Que rompe las uniones de los nucleótidos. ¿Cómo está formado un nucleótido? Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Entonces va a actuar sobre los enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Ustedes saben que los ácidos nucleicos son base nitrogenada, nucleótido más nucleótido más nucleótido más nucleótido. ¿Y qué tiene un nucleótido? Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Base nitrogenada, azúcar, fosfato. Entonces va a romper los enlaces fosfodiéster y deja libre a los nucleótidos sueltos. ¿Sí? Van rompiendo pedazo. Otra enzima, la amilasa. Y su nombre lo dice, actúa sobre el almidón, ¿no? También sobre los enlaces alfa 1,4 del almidón. La lipasa, otra enzima ya importante, pero que actúa sobre los lípidos, ¿sí? Va a actuar sobre los lípidos. Como la mayoría de los lípidos son triglicéridos, ¿no? Glicerol más 3 ácidos grasos. Entonces, principalmente rompe el carbono 1 y el carbono 3. Deja libre ya el ácido graso que está en el carbono 1 y en el carbono número 3. Esa acción hace la lipasa. Su nombre lo dice, actúa sobre los lípidos, especialmente sobre los triglicéridos. Luego tenemos la colesterol esterasa. ¿Sobre quién actúa? Sobre el colesterol, pues, ¿no es cierto? Es decir, rompe las uniones éster del colesterol con los ácidos grasos. Ustedes saben que el colesterol es el ciclopentano pirofenantreno, eso lo he visto en bioquímica 1, unido a ácidos grasos de cadena larga. Entonces, la colesterol esterasa es una enzima que actúa sobre la unión éster del colesterol con los ácidos grasos de cadena larga y los separa. También actúa sobre las vitaminas A, D, E, que son derivados del ciclopentano pirofenantreno. Y por último tenemos la fosfolipasa, que actúa sobre los enlaces, sobre los fosfolípidos, ¿no? En realidad, ¿sí? Actúa sobre el enlace entre ácido graso e hidroxilo del carbono 2 del glicerol con los glicerofosfolípidos. Hemos visto en bioquímica 1, ¿se acuerdan? Los fosfolípidos, ¿no? Entonces separa el ácido fosfórico del resto de la molécula de lípido. ¿Está bien? Y deja un ácido graso libre y el ácido fosfórico por otro lado. También es secretada como una proenzima. Sería una profosfolipasa. ¿Quién la activa? La misma enzima tripsina. Eso es lo que tenía, jóvenes, preparado para hoy día. ¿Ya? Corto y rápido como beso de marido. Entonces, ese es el jugo pancreático, es uno de los más importantes y de esto voy a preguntar mucho en el examen porque el páncreas es importante en el metabolismo, carbohidratos, lípidos y proteínas. No se olviden, repasen esta unidad, este tema, porque es sumamente importante en el metabolismo, en la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas. No funciona el páncreas, no hay enzimas pancreáticas, el animal se muere de inanición porque no puede absorberse por el intestino delgado y pasar a la célula a producir energía. ¿Está bien? Bien, jóvenes, se me está acabando el tiempo, así que ahí quedamos ahora. Eso sería todo por hoy y nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora. ¿Está bien? Listo, jóvenes, se me está acabando el tiempo. Nos vemos la otra semana. Que estén bien. Muchas gracias.